Muy bien. Estamos profundamente inmersos en la carta a los Romanos, ya en el capítulo 16, finalizando. Y nuestro apóstol Pablo dejó este llamado de atención, les decía, como en luces de neón así brillantes en medio de una noche oscura, la más oscura de las oscuras, con respecto a que debemos cuidar de la doctrina. Si somos sinceros, de la doctrina no se habla mucho, pero de todas formas la doctrina se vive, porque doctrina es toda enseñanza que se da acerca de un tema. Pues en nuestro caso específico, la relación que Dios decidió tener, el Padre, a través del Señor Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, con la raza humana. Y en un ir y venir en nuestra actualidad podemos ver que muy poca gente se preocupa por la doctrina, porque el Evangelio que se ha entregado es más bien de añadiduras. No que no sea importante tener salud, claro que sí, pero la gente hoy va a cualquier lugar, no importa lo que hablen, lo importante es que se sane. No importando lo que hablen, lo importante es que prospere. No importando lo que hablen, lo importante es que una relación se arregle o que un milagro ocurra. Pero no es así el real evangelio, ni por parte del Señor, ni por parte de gente seria como el apóstol Pablo, y nosotros no podemos quedarles sin darles la medida. Entonces voy a repetir lo que en el versículo 17 él nos recomendó, él dijo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Pero es interesante que el apóstol no está trabajando sobre un terreno que no exista. O sea, yo no le puedo exigir a alguien que trote determinados kilómetros si no lo he entrenado para eso. El apóstol parte de que los de Roma ya habían aprendido esa sana doctrina, porque mira lo que dice: en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que esas largas horas que uno encuentra, por ejemplo, en la que el apóstol Pablo llegó como al caer la tarde a una congregación. ¿Recuerdan cuando cayó Eutico, un muchacho del tercer piso? Porque la enseñanza había sido y siguió siendo demasiado larga para el gusto de algunos. Ese día yo me puse a hacer cuentas con otros y el apóstol predicó como unas 12 horas seguidas, porque se fue hasta el amanecer. Pero estaba hablando de doctrina, porque la doctrina es muy importante. Que vosotros habéis aprendido. Y con respecto a eso, como ya tengo clara la doctrina, cuando alguien me viene a enseñar una cosa distinta, el apóstol no me dice que me ponga a tratar de evangelizarlos a ver si se enderezan. No, él dice: y que os apartéis de ellos, así, a secas. No, es que yo me autonombro el rescatador de las personas que andan en doctrinas heréticas. No existe ese cargo ahí en ninguno de los dones. Que os apartéis de ellos. Razones: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ya con esa sola. Además de que causan divisiones y problemas, no sirven al Señor Jesucristo. Entonces, ¿yo qué hago escuchando a alguien o siguiendo a alguien que no sigue al Señor Jesucristo, ni le sirve, ni fue nombrado por Él? Entonces, ¿a qué sirven si no sirven a Jesús? Sus propios vientres. Sí. Convierten entonces esto en una fuente de ganancia para ellos. ¿Cómo lo hacen? Adulando, dice, y con suaves palabras y lisonjas, lamebotas que son,
¿Qué hacen con esas suaves palabras y lisonjas? Engañan los corazones de los ingenuos. Entonces hasta ahí llegamos la vez pasada. Hoy vamos a darnos a leer advertencias que el apóstol hace en otros lugares de las Escrituras con respecto al mismo tema. O sea, esto no solamente fue para los de Roma. No, señor. Mire que también lo encontramos en Hechos capítulo 20 y la advertencia es para otras congregaciones. Él cita a los ancianos de varias congregaciones para que lleguen a un lugar y se encuentren con él. Y mire lo que les dice. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hizo doctora la semana pasada. Para que arranquemos por ahí por esa pregunta, yo puedo leer mucha Biblia y no necesariamente haber nacido de nuevo. Uno encuentra en algunas universidades seculares gente que enseña teología, lee mucha Biblia, pero lo que dicen son barbaridades. Gente con mucha lectura, sin nuevo nacimiento. Pero miremos otras características. ¿De dónde sale esta gente? En Hechos capítulo 20, en el versículo 25, miren lo que dice el apóstol. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, Pablo se estaba prácticamente despidiendo de estas personas que habían aprendido el Evangelio a sus pies. Él estaba firmemente convencido porque el Espíritu Santo le había estado dando testimonio, si usted lee atentamente Hechos de los Apóstoles, que de esta no salía. ¿Qué le dice él a estas personas creyentes? O que por lo menos estaban en el grupo de creyentes. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios es doctrina. Él pasó en algunos lugares meses, en otros años, y no pocos, y se reunían día y noche. En algunos lugares el apóstol tenía que trabajar, como lo tuvo que hacer en Corinto con Priscila de Aquila, haciendo tiendas, pero una vez guardaban las herramientas a predicar, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Qué honor predicar el reino de Dios, qué privilegio. Si uno se pone a ver realmente con calma, no hay mejor cosa que hacer en la vida temporal que ser llamado por Dios a predicar su evangelio del reino. Eso es doctrina. Entonces les dice a ellos, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él se va a despedir. Pero él se va con la sensación de haber cumplido el trabajo. Él no se quedó ahí pensando, ay, no les dije esto, no les dije aquello. No, sentarse con el apóstol Pablo era a desglosar el evangelio del reino y aprenderlo, estar claro en su doctrina. Pero en vez de despedirse y ponerse a llorar con ellos, él hace algo interesante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Protestar ahí es testificar. Él les va a decir algo de suma importancia. Si yo sé que no te voy a volver a ver y tú jamás vas a volver a ver mi rostro, no voy a desperdiciar el tiempo que me queda, esos segundos o minutos, diciéndote tonterías. Él lo aprovecha y dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy. Lo que está haciendo es dejar las cosas en claro. Yo tengo la obligación de entregarte el evangelio sano, tú tienes la obligación de recibirlo, tienes la obligación de creerlo y tienes la obligación de perseverar en él. Eso es lo que les va a decir. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Además, Pablo citó gente en el liderazgo de esas congregaciones y les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estar limpio es que a Pablo no le cabía ninguna culpa en cuanto a haber predicado el evangelio a medias.
Y cuando dice de la sangre de todos es una expresión muy fuerte en la cual nos está indicando que con respecto a la salvación de ellos no podían acusarlo nunca de haberse quedado a medias. Él les predicó todo lo que necesitaban para perseverar en esa salvación. Y lo pone más claro, porque no he rehuido anunciaros el 10% del consejo de Dios. ¿Qué dice? Todo el consejo de Dios. Es impresionante. O sea, Pablo fue responsable siempre que estuvo con ellos y estuvo dispuesto a anunciarles. Es que además Pablo era de lo único que hablaba. Uno a veces puede tener charlas de esparcimiento, charlas de bobaditas temporales, pero el apóstol sí era reino temático. Si usted mira, todas sus cartas son precisamente dedicadas a eso. Usted no encuentra en el apóstol Pablo la carta del ocio. Un día en la tarde tomándome un tinto me dediqué a pensar bobadas. No, siempre es acerca del reino de Dios, de su evangelio. Entonces, anunciaros todo el evangelio de Dios está hablando de la integralidad del evangelio. ¿Qué es el consejo de Dios? Recordemos, el plan de salvación, es decir, de reconciliación que Dios tiene en Cristo Jesús al depositar en Él su gracia para darle salvación al mundo caído. Nos enseña también cómo arrepentirnos, porque ni a eso le apuntamos sanamente. Recuerden que el Señor Jesús, cuando empezó a predicar allá en el Evangelio de Marcos, dijo, arrepentíos porque para creer primero hay que arrepentirse. Uno no arranca creyendo, uno arranca encontrándose con ese muro de inmundicia llamada pecado y los pecados, y se da cuenta uno del crack espiritual en el que uno vive. Por eso dice que todo el consejo de Dios, Pablo les hablaba de la fe, no solamente de la fe para que creamos que Dios puede hacer cosas en favor de nosotros, sino de la fe que salva por creer en Cristo Jesús. Habla de la regeneración, que nosotros hemos llamado renovación de entendimiento. Habla del proceso de santificación, porque indudablemente somos trasladados de tinieblas a luz, pero hay todo un proceso en el cual, como nos dice en Colosenses capítulo 3, vamos muriendo a cosas, vamos dejando a cosas y vamos incorporando conductas santas en nuestra vida por el Espíritu Santo. Habla, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo, como lo hemos hablado de muchas maneras. Entonces, cuando Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, es cierto. Si usted renueva entendimiento juiciosamente, como nos ha indicado el Espíritu Santo a nosotros como congregación, 9 capitulitos diarios, vea, se vuelve una persona íntima de Dios por conocer su mente, pero a la vez puede empezar a anunciarle a las demás personas también el consejo de Dios. No solamente recibirlo y vivirlo, sino entregarlo. Pero mira, la advertencia acá viene. Yo voy a hacer esto sin ningún afán, porque si Él le dedicó tanto tiempo, es porque es necesario. Por tanto, mirad por vosotros. Ahora Pablo, que ha entregado con responsabilidad todo el consejo de Dios, le dice a aquellos que los han recibido, todos los consejos de Dios, que ellos son responsables por ese mensaje que recibieron. Vuelvo y te recuerdo, porque es que a veces uno no se da cuenta en la lectura juiciosa, que Pablo aquí en Hechos 20 le está hablando a ancianos de esas congregaciones locales. Allá no llegó pues la personita que de vez en cuando iba al servicio o el otro que de vez en cuando coge la Biblia. Era gente que se supone que el apóstol había entrenado para eso y había nombrado para eso, y efectivamente los había puesto a prueba para eso. Y si esto le dice a estos, imagínate que no le dirá al despistado. Por tanto, mirad por vosotros. Estas personas eran aptas para ministrar a otros. Y para ministrar a otros es necesario estar claro en todo el consejo de Dios, aplicándolo a nuestra vida, teniendo un autocuidado y preservación propia para tener una vida espiritual sana y poder entregarle el sano evangelio a los demás. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, miren qué bonito esto, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo
seguramente nombró a algunos de ellos, pero es que no podemos cometer el error de quedarnos en esta relación así. Tenemos que pensar en la relación vertical. Realmente el que colocó a esos ancianos en esas congregaciones que Pablo estaba edificando a través de ellos fue el Espíritu Santo. Y se está refiriendo a un rebaño. El rebaño es la gente a la cual estos ancianos dirigen en el camino de Dios. Entonces le está diciendo a estos ancianos, vea, ancianos, no solamente ustedes son responsables de ustedes, sino que también son responsables de aquellos a los cuales dirigen. Qué carga tan pesada vos. Porque es que si yo soy odontólogo y saco la muela que no es, pues caramba, hasta una más bonita le puedo colocar ahora aquí tanto avance. Pero vos no tenés sino un alma, donde la huella que yo plasme en ti, en tu alma, eso ya quedó ahí como un tatú. Entonces necesitamos entender el peso de estas palabras. Y cuando dice que el Espíritu Santo es el que lo ha puesto, es que recuerden que en 1 Corintios capítulo 12 nos habla de que el Espíritu Santo es el que dirige con armonía los dones en cada uno de los miembros y los coloca como Él quiere en el cuerpo de Cristo. Es más, el Espíritu Santo, que es Dios, ¿quién es Dios? Es el que coloca a la gente a funcionar dentro del cuerpo como Él quiere. Y la palabra obispo aquí, no se asuste, obispo significa aquel que vigila. También son llamados ancianos. Obispo y anciano son sinónimos. En otras partes de la Biblia los encontramos como presbíteros. Entonces, cuando se está refiriendo a estos líderes ancianos puestos por el Espíritu Santo frente a las personas que iban a esas congregaciones locales, les dice para qué los ha puesto. Miren que allá en Romanos nos advirtió que esos falsos no los nombró Jesucristo y además sirven a sus propios vientres, a sus propios intereses. Pero el anciano colocado por Dios, la anciana colocada por Dios, frente al rebaño, al cual ha puesto allí el Espíritu Santo, miren lo que dice, es para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es cuidar, apacentar es alimentar, apacentar es defender, apacentar es dirigir. Y nos recuerda que somos mayordomos, porque la iglesia ¿de quién es? Del Señor. Mi iglesia, ya estamos arrancando mal el enunciado, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es de Él, no es de nadie más. Y ni siquiera Pablo se adjudica a esas iglesias. Ni tampoco los ancianos se pueden adjudicar esas iglesias. Entonces, a estos ancianos que Pablo tiene ahí al frente, que no lo van a volver a ver y que Él no los va a volver a ver a ellos, les dice para qué los puso el Señor. Y nos muestra por qué las iglesias son del Señor. Dice, la cual, la iglesia, Él ganó por su propia sangre. Ganar es, la compró, la adquirió. Con su propia sangre para sí mismo. Mejor dicho, el Señor Jesús compró a esta gente que conforma la iglesia, Él mismo para Él mismo. El mismo Señor Jesús fue puesto como propiciación y Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que nos justificó por su sangre. A veces no sé si alcanzamos a dimensionar la tremenda relación de sangre que tenemos con el Señor Jesús. Es un pacto de sangre, pero real, es puro, santo. Esto no lo tiene uno ni con la persona más íntima que uno pueda conocer en la tierra, ni un esposo con una esposa alcanzan a esta intimidad. Pablo recuerda continuamente, por ejemplo, en 1 Corintios 6 y en 1 Corintios 7, por precio fuisteis comprados. Entonces, la sangre que invoca acá el apóstol, con la cual el Señor Jesús ha ganado a su iglesia, no es la oración de escapulario que muchos tienen y aún cristianos que no alcanzan a dimensionar por su falta de madurez, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces uno escucha oraciones como estas y uno se queda pensando si les dice de una vez o los manda así. Cúbrenos con tu sangre, Señor, voy para la costa, que tu sangre nos cubra durante toda la autopista, los carros, los buses que vienen, todas esas cosas, que no nos pase nada.
¡Wow! Esa es una oración de escapulario, eso no existe. No, la sangre del Señor Jesucristo es una relación. Es una relación de precio, es sangre de Dios que fue derramada por nosotros. Entonces, cuando Pablo se está despidiendo, él no se puede ponerse a ponerles pañitos de agua tibia a estos. Les muestra lo delicada que es la situación. De la sangre era el apóstol Pedro. La sangre también es hablada por el apóstol Juan, por ejemplo en Apocalipsis 1:5, cuando dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que la sangre no es para ungir carros, para comprar fincas, para nada de eso. Nos está hablando de una relación íntima y personal, más allá de la vida y de la muerte, que el Señor tiene con nosotros. Y esa es la responsabilidad que les cabe a estos ancianos. Mire, se lo leo así de seguidito. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué nos irá a decir? Pues si es que hay algo más importante que eso, ¿cómo el apóstol invoca estos argumentos? ¿Qué es lo que nos irá a decir? Él les dice, porque yo sé que después de mi partida, les dice el apóstol, consciente de la triste realidad de su no regreso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ahí aparecen los de Romanos 16. Aprovechando la salida del buen obrero, porque Pablo es un buen obrero, que los defendía a capa y espada, porque esa es la función del pastor, del obispo, del anciano mencionado allí. Los lobos rapaces, allí se refiere a lobos feroces, pero no pensemos en el animalito. Pensemos que Pablo le está dando este calificativo a seres humanos perversos, obreros malos, mercenarios del evangelio, que una vez ve quien defendía la sana doctrina ya no está, quieren entrar al rebaño para aprovecharse de él. Se lo está diciendo a ancianos. Y mire lo que afirma, que no perdonarán al rebaño. Es que estos falsos maestros son sin alma. Ay no, qué pecado, no le dañemos la doctrina a esta pobre ovejita. No, es como si usted pensara que el diablo le tiene a usted lástima y dice, ay no lo voy a atacar más, no lo voy a mandar más. No, pobrecito, ya lo tenemos como demasiado. Deténganse demonios. No. Así de perversos son estos. Hacen botín de los creyentes desprevenidos. Son malandros, para usar una palabra el día de hoy. Son como los nicolaitas de Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, de los cuales el mismo Señor Jesús dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos falsos obreros que van en contra de la sana doctrina, Dios los aborrece. Son los obreros preferidos del diablo, pero son detestados con aborrecimiento por el mismo Dios. Entonces, recuerde que el símil que las escrituras hacen del rebaño como que somos ovejas, no nos hace inocentones. La inocencia no es una virtud en este caso. Y estoy hablando del crédulo que todo lo que le digan por ahí es, por el solo hecho de que le lean la página de una Biblia. Así no es. Hay que analizar. Que no perdonarán al rebaño. Y uno dirá, pues hagamos guardia para que no entren. Pero es que no es el problema. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Estaban ahí. De entre esos mismos ancianos, así como entre los apóstoles estaba Judas, entre los equipos que Pablo estaba teniendo ahí al frente, había gente que tal vez él no sabía cuáles, pero les estaba advirtiendo que de entre ellos mismos iba a levantar esa clase de gente. ¡Qué tremendo! El asunto aquí es deplorable, porque es gente de adentro del rebaño y de entre esos mismos ancianos que se van a levantar. Ellos habían estado ahí esperando solapadamente la oportunidad, o tal vez se desviaron con el tiempo, pero que estaban ahí están. Entonces,
¿Por qué no le pega una miradita ahí para atrás y mírense entre todos, por favor? Mírense, hágale. Hágale que eso no queda en el audio. De entre nosotros mismos. De entre nosotros mismos. Uno está preparado para el avijeo externo, pero cuando la cosa es desde adentro, dice que ha estado ahí con uno. Y de vosotros, ¿qué caracteriza a esa gente? Hombres que hablan cosas perversas. Porque es que todo lo que vaya en contra de la sana doctrina se considera perversidad. Perversión. Hombres que hablan cosas perversas. Es que a veces ni las tinieblas tienen que esforzarse. Ellos mismos son creadores de maldad, como dice Romanos capítulo 1, inventores de males, dice en otra parte el apóstol. Se las inventan. Casi que da a entender el apóstol como de gente a la cual el diablo viene a pedirles consejo. Así a ese punto se considera al perverso de falsa doctrina. Todo aquello que no rima con la sana doctrina del Evangelio, del reino de Dios, es perversidad. Ahora, no solamente hablan esas perversidades, sino que lo que buscan es arrastrar tras sí, o sea, tras ellos, a los discípulos. Los quieren hacer seguidores de ellos mismos, los apartan de Cristo, ni siquiera del apóstol Pablo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice en Apocalipsis 2:2 a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Uno encuentra en una congregación como Éfeso gente entrenada para detectar las falsas doctrinas, así vengan en letreros de grandes apóstoles. ¿Qué quieren? Arrastrar tras sí a los discípulos. De acuerdo con esa mala noticia, porque me parece malísima, pero recordemos el adagio que dice, guerra avisada no mata soldado. Él le dice, por tanto, de acuerdo con eso que le acabo de decir, primero que el rebaño es del Señor Jesús, que los ha puesto ahí el Espíritu Santo, que hay una sana doctrina. Ahora les dice que obreros falsos saldrán de entre ellos mismos para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo echa mano de lo que sí hizo. Es que uno muchas veces no se da cuenta de lo que le enseñaron hasta que lo necesita. En estos días alguien me preguntaba, ve Johnny, entonces si vos te morís o alguna cosa, entonces ¿quién queda acá? No, es que hay gente que se está entrenando, lo que pasa es que no se han dado cuenta que para eso los estamos preparando. ¿Usted cree que es para entretenerlos un viernes o a ustedes un martes? ¿O renovar entendimiento con los hombres a las 5 de la tarde los jueves? No. Otra cosa es que usted no se haya dado cuenta. Por tanto, dice el apóstol, velad. Y miren lo que hizo el apóstol. Velar, no lo hago por ustedes, pero aclaremos qué es velar. Es estar despiertos. Es estar alerta. Pablo le está diciendo, ahora es responsabilidad de ustedes, están creciditos, defiéndanse. No están solos, está el Espíritu Santo, está el Señor Jesús y está nuestro Padre Celestial, pero a ustedes se les ha enseñado. ¿Durante cuánto tiempo les enseñó el apóstol? Dice, acordaos que por 3 años. Hay que comparar al lobo rapaz con el obrero sano. Por los frutos se conoce el árbol. Pablo estuvo un buen tiempo entre aquellos ancianos, mire usted, ahí se los está diciendo. Pasó 3 meses en la sinagoga y cerca de 2 años y medio enseñándoles en una de las escuelas de un hombre llamado Tirano. Ahora, ¿qué hacía con ellos? ¿Jugar parqués? ¿Dominó? ¿Ajedrez, que es más científico? No. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, Pablo era un 24/7 para esta gente, porque la oficina ministerial del Evangelio del Reino no tiene horario. Siempre hay que estar ahí.
De noche y de día, Pablo les dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Constante, perseverante, incesante, recordándoles, exhortándoles. Qué bonito la escena acá, con lágrimas, no es con gritos. Esas lágrimas me hablan de que algo que el mundo caído y cristianos sin renovar mente consideran una debilidad en un líder, llorar. Pablo lo muestra como una fortaleza. Lo muestra como una fortaleza porque solo aquellos que aman a Dios y a las personas que se pierden por falta de evangelio saben lo que es llorar por sus vidas y por la de las ovejas. Pablo les pastoreó y lo hizo con gratitud, lo hizo con esfuerzo, con nobleza, con disciplina, con entrega, les entrenó y a veces hasta con rabia santa, porque hay gente que a veces te saca el bloque, como en algunas ocasiones vimos que se sacaron al apóstol Pablo. Ahora, a cada uno, ese cada uno me recuerda que esto no es un mercado multinivel como parece que le fascina a algunos ser tratados. No es cuestión de multitudes. Sé tu nombre, sé tu apellido, no me sé tu cédula por falta de espacio, pero cuando habla de cada uno es que esto no es al bulto, porque cada uno de ustedes, está diciendo el apóstol Pablo, a los que allí estaba amonestando, es único, es especial. ¿Qué vamos a hacer pues? Esto, como lo dijimos en una ocasión cuando veíamos Hechos de los Apóstoles, no es en serie, pero sí es en serio. ¿Y con quién se hace? Con el que se deja. Hay gente que es imposible de discipular, por lo menos en su estado actual algunos, pero pasará el tiempo y les llegará el asunto. Hay que estar pendiente. El discípulo llega, le llega el momento y tú tienes que estar preparado para ese momento. Entonces les dice, y por eso les decía que no puedo ir de afán, esto es muy serio. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Miren que Pablo no los encomienda como una logia masónica por allá donde se tienen que... No, él sabe quién sí puede estar así él no esté, Dios. Y este Dios acá es el Padre. Ya nos habló del Señor Jesús al cual pertenece la iglesia, quien es también Dios, y del Espíritu Santo que los puso sobre el rebaño, quien es también Dios. En últimas, uno podrá tener ausencia de líder, pero no de Dios. Y dice, y ahora hermanos, recordándonos que en Cristo somos familia de Dios e hijos de Dios, ese encomendarnos es que el cristiano en últimas no puede estar solo dirigido por otro ser humano que es cristiano, en este caso esos ancianos que se pueden morir, se pueden enfermar o pueden estar limitados en su movimiento y en su desplazamiento. En últimas, el obrero es un ser humano, la misma muerte lo puede quitar del lado, un sinnúmero de cosas, pero Dios no. O sea, Dios ni se enferma, Dios no tiene problemas de ubicuidad, Él está en todas partes al mismo tiempo. Dios jamás cambiará la doctrina de Dios siempre será la misma. La del Señor Jesús siempre será la misma doctrina y la del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién nos encomienda? Dirían aquellos ancianos, me está encomendando a Dios, al omnipotente, al omnisciente, al todopoderoso, al que todo lo sabe. O sea, si alguien sabe de esto como obrero es Pablo. En 3 palabras podríamos decir que Pablo le está diciendo a los ancianos, Dios es Dios. Ustedes son de Él. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, pero no solamente se queda ahí, dice, y a la palabra de su gracia. La misma palabra escrita que usted tiene ahí en su Biblia, porque salió de la boca de Dios. Es que yo no siento a Dios, entonces léalo. ¿Qué tan importante es la renovación de entendimiento?
Es más, esa misma palabra que salió de la boca de Dios es la que Pablo les predicó cuando leíamos en Romanos, como está escrito, como está escrito, como está escrito, dijo el profeta, y cita los salmos, cita a David, cita a todos los del Antiguo Testamento. Entonces, no solamente Dios me cuida, sino que su palabra también me cuida. Es importante entonces la palabra de Dios. Cuando yo estoy inmerso o inmersa en la palabra de Dios, sé que soy nacido y nacida de nuevo y que estoy renovando entendimiento, la misma palabra me está cuidando, hasta de mí mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Imagínate cómo era la cosa. Y cuando tú tienes la protección de la palabra, ella te blinda, de manera que si viene uno de estos falsos obreros y te empieza a meter gato por liebre, resulta que te das cuenta. Porque la palabra te protege. Entonces, acerca de Dios, al cual Pablo nos encomienda, acerca de la palabra de su gracia, en la cual estamos viviendo y renovando entendimiento constantemente con esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Acerca de esa palabra, miren que Pablo no pierde oportunidad en cualquiera de sus intervenciones. Dice, y esa palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Casi que se fusionan Dios y su palabra, porque realmente lo son. Entonces la palabra de Dios y Dios mismo de suyo tienen poder para hacernos entender la misma palabra. En Isaías 55 el profeta Isaías dice del versículo 10 al 11, lo cito, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando estoy entonces enfrentado a la palabra y leyéndola, pensemos solo en la palabra escrita, la palabra que salió de la boca de Dios está haciendo algo en mí. Si soy un buen terreno, como dicen los evangelios en la parábola del sembrador, ese terreno entonces dará fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Por qué? Porque cumplirá la labor para... Hay gente que no avanza por falta de lectura de la palabra. Hay gente que no avanza por falta de amor por la palabra. Ya descubrimos que esa inapetencia puede ser causa de una cosa evidente, pero a veces que pasamos por alto, y es, esta personita no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, su gusto por la palabra de Dios no se ha despertado. Porque una persona que nace de nuevo, eso sí, uno ve una Biblia y quieres que la gente se vaya para empezar a leer. No se queda por ahí botando corriente. Entonces, la palabra tiene poder para sobreedificarnos, pero no para hacernos cabezones teológicos. Sobreedificar acá es entender, recuerden que Pablo dice que el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento edificamos. Entonces, una vez el Espíritu Santo coloca el fundamento de Cristo en mi vida, sobre ese fundamento que es Cristo empiezo a edificar, pero debo edificar con la palabra, que tiene poder para sobreedificaros, y dice, y daros herencia con todos los santificados. Herencia es una posesión. ¿Yo qué poseo? Pablo no se estaba refiriendo a fortuna, Pablo no se estaba refiriendo a ser un magnate, Pablo se estaba refiriendo a poseer la vida eterna, que también se refiere a la salvación de nuestras almas, así lo llama el apóstol Pedro. La salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. No seamos más altruistas de lo que la palabra nos llama a ser. Obviamente la salvación es algo extraordinario, formidable. Ahora que estamos frente a todas estas cosas de la inteligencia artificial y la gente teme, frente a tanto espionaje que hay, cosas. ¿Saben? Cuando yo me pongo a leer las Sagradas Escrituras, todos los adelantos científicos conocidos y los que no conoceremos,
están atrasados con la versatilidad de lo que es el Evangelio del Reino. Miren que cuando yo entro a la Biblia es algo extraordinario, porque puedo ir al lago de fuego y azufre, o me puedo ir al jardín del Edén a ver cómo fue todo esto antes inclusive de la creación. O puedo ir al tercer cielo y mirar en qué estado está el trono de Dios y cómo está sentadito ahí con su vestido de diamante y de rubí y su arco iris verde detrás del trono y sus 24 ancianos, toda esa gente. O puedo irme simplemente para Israel y seguir las pisadas del Señor Jesús en esas polvorientas calles. Puedo estar en la cruz del Calvario, puedo estar en el sepulcro durante 3 días, o puedo estar en la resurrección en un momentico. Y si me aburro hoy, me puedo ir a ver todo está ahí. Veo ángeles que no tienen ningún problema en desplazarse a altas velocidades, unos con alas, otros sin alas. En fin, hombre, las Sagradas Escrituras son algo extraordinario. Por mucho que avance la tecnología, está quedada completamente. ¿A usted no le parece tremendo que el apóstol Juan diga, estando en el día del Señor en el Espíritu, y entonces escucha la voz en el capítulo 4, le dice, subí acá y en un momentico está ahí? Su cuerpo estaba en Patmos y él estaba en el tercer cielo viendo cosas que ahora nosotros podemos ver. Entonces mira que es algo más que un librito complicado. Y daros herencia con todos los santificados. Hay mucha gente desde hace 2000 años, solo empecemos desde ahí, que han sido apartados para Dios en Cristo Jesús. En una entrega completa. Gente que realmente se ha tomado esto en serio. Están rendidos completamente a Dios sin reservas, llenos del Espíritu Santo para vivir para Él. Para vivir para Él. Y como para aterrizarlos un poquito, Pablo les habla de la transparente relación con ellos. Él les dice, ni plata. Esto que va a decir Pablo a continuación parece un calco de lo que Samuel el profeta le dijo a los israelitas en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 4. Se los voy a leer. ¿Cuál es el afán? Y miremos cómo Pablo usa la misma fórmula, así como María, siendo virgen, usó la misma fórmula de oración que Ana en el primer libro de Samuel. Qué coincidencia. Samuel dijo en aquella ocasión, cuando estaba reconviniendo a los israelitas porque habían decidido escoger un rey. Ya no querían más ni ser guiados por Dios ni por profeta, ellos querían un rey que los sacara a la batalla. Samuel les dijo en aquella ocasión, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto un rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí, lo mismo que cuando Pablo dijo, os protesto. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Se los devuelvo, es lo que le está diciendo. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Cuando Pablo dice acá, volviendo a Hechos 20, y les dice, ni plata, está hablando del metal precioso, así como Samuel habló allá de bueyes o ganado. Y dice, ni oro, ni vestido. O sea, ni un par de medias podían decir aquellos a los cuales ancianos congregó Pablo para despedirse de ellos. Pero mira lo que dice. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Eso es muy fuerte. De nadie he codiciado. Evoca las palabras de 1 de Timoteo cuando dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. Cuando Pablo entonces dice de nadie he codiciado, también lo dice allá en 1 de Timoteo capítulo 6. Es que es tan claro como el agua. Antes, dice Pablo, vosotros sabéis que, es que los ancianos que estaban reunidos hace 2000 años con Pablo ahí despidiéndose, lo habían visto. A estos específicamente les dice 3 años y unos meses. Antes vosotros sabéis que, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, en caso de comer, beber y vestir, estas manos me han servido. Laboralmente hablando, Pablo les predicó a algunos de ellos el evangelio de gratis, aunque tenía por el hecho de predicar el evangelio, como dice Dios en Deuteronomio, que no le pongamos bozal al buey que trilla, y no se refería a los bueyes, sino a los obreros de la obra del Señor, que tenían derecho a comer. Él les dice, no, pero mis manos me han servido, ni de ese derecho hice uso. Pablo trabajó en Tesalónica, Pablo trabajó en Corinto, Pablo lo recuerda constantemente. Y ahora vemos que aquí, a los de Éfeso, porque muchos de los ancianos que habían ahí eran de Éfeso, les dice lo mismo. En todo os he enseñado que, trabajando así, mire que le está hablando a ancianos, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Estas palabras que a continuación siguen no aparecen en ninguna parte de las Escrituras, pero recordemos que el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le reveló el Evangelio. Eso fue algo entre el Señor Jesús y él. Y cabe anotárselo como de él. Y así no lo haya dicho el Señor Jesús en palabras en los Evangelios, sí lo hizo en cada uno de sus actos. Entonces, tal vez Pablo, en alguna de sus charlas íntimas con el Señor Jesús que se le apareció, le dijo esto, y por eso él lo cita. Más bienaventurado es dar que recibir. Mira otra bienaventuranza acá diferente a las de Mateo capítulo 5 o a las 7 que aparecen en Apocalipsis o algunas que ya hemos visto en los Evangelios. En el Evangelio de Lucas, que es el que estamos desglosando. Bienaventurado aquel que da. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces miren que uno sí quiere acabar Romanos rápido, pero me puse a pensar que cuál es el afán. Al fin y al cabo usted y yo, ¿para dónde vamos? Para la eternidad. La temporalidad está ocupando su respectivo lugar, es temporal. Pero si nos ocupamos en la doctrina, que es con lo que iniciamos hoy, no solamente estamos guardando nuestra alma, sino que estamos guardando la de los demás. Fíjate entonces que esto es algo más que encontrarme por ahí en la calle a alguien que no es cristiano y traerlo al templo y sentarlo ahí como si fuera un bulto de maíz, a ver de qué lo llenan, vacío. Sino de a qué lo estoy invitando. Vení, yo a esa congregación que estoy yendo, si estoy llevando a la gente para que vaya hacia la eternidad o la estoy llevando para que la sigan clavando más en el lago de fuego y azufre. Eso es una responsabilidad muy grande. ¿Ah? Lleguemos allá y nos devuelvan, porque hicimos la fila que no era. La doctrina es algo muy importante y no va ni siquiera en la edad. ¿Por qué? Porque habrá gente mala, perversa, de falsa doctrina, que para engordar sus vientres tomarán a la gente como fuente de ganancia y les predicarán cualquier basura. Y los embolatan para la eternidad. Bien, yo creo que debido a la temperatura debemos dejar ahí por esta noche. Amado Padre Celestial, gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.
Gracias por estas advertencias, Señor. Vamos a ver más la próxima semana, si tú nos das la vida, sobre el mismo tema de la doctrina, porque es muy importante, amado Señor. Nos aguardan otros libros exquisitos para renovar entendimiento estos martes, pero que sí podemos sacarle hasta lo último de la sustancia en esta segunda lectura a la carta a los Romanos. Cuídanos, Señor, de nosotros mismos. Cuídanos para ti, amado Dios, con tu palabra. Y si a ti te place, Señor, que desde luego así es, con buenos ancianos y obreros, que no vean en nosotros una fuente de ganancia, sino que puedan, como Samuel o como Pablo, decir que no nos han dejado de entregar todo el consejo de Dios siempre que nos sentemos o estemos con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga.